La bombilla del cobertizo lleva encendida 11 días, no con energía solar, ni con un generador, ningún cable de extensión tirado desde la casa. $15 en material, un carrete de cable, 2 picas de tierra y la propia tierra haciendo el resto. Sales allí a medianoche y está encendida, como un latido que simplemente está ahí, sin drama, sin ruido, constante e indiferente a si lo entiendes o no. Esa es la parte con la que la gente no puede lidiar, la indiferencia. No necesita que creas en ella. Estaba funcionando antes de que salieras y seguirá funcionando después de que vuelvas a la cama. $15. Ese es el número completo. Anótalo donde lo veas más tarde. Te han presentado un modelo de electricidad que tiene exactamente una respuesta para cada pregunta. La red eléctrica. Algo necesita energía. Lo conectas a la red falla. Compras un generador. El generador se queda sin combustible. Te quedas a oscuras y llamas a alguien. Cada solución dentro de ese modelo cuesta dinero según un calendario que controla a otra persona por completo. El contador gira, llega la factura, la pagas. No preguntas por qué el número ha subido de nuevo. Eso no es una relación de suministro, es una suscripción a la que nunca aceptaste conscientemente, renovada automáticamente cada 30 días por el resto de tu vida. Los egipcios enterraban varillas de cobre en los cimientos de piedra de ciertas estructuras a lo largo del Nilo. Los romanos clavaban estacas de hierro en los suelos de arcilla de sus complejos de baños, en configuraciones que ningún diagrama de fontanería de esa época ha explicado satisfactoriamente. Los antiguos constructores de Göbekli Tepe, que extraían y colocaban piedras de 20 toneladas 10.000 años antes de que Hammurabi escribiera su primera ley, dispusieron sus formaciones en orientaciones de diferencia de humedad que los ingenieros modernos siguen identificando erróneamente como drenaje agrícola. Ernst Werner von Siemens demostró en 1866 que un conductor interactuando con un campo electromagnético diferencial podía mantener una corriente utilizable sin fuente de combustión, que la Tierra misma podía funcionar como un polo de un circuito activo si se sabía cómo dirigirse a ella correctamente. Lo publicó íntegramente. Las revistas lo recibieron. Luego, el cálculo de la industria cambió y esa rama particular del árbol dejó de ser regada. Después de la Primera Guerra Mundial, la infraestructura fabril, construida para sintetizar nitratos para proyectiles de artillería, se enfrentó a una abrupta crisis de irrelevancia. La guerra había terminado. Los proyectiles no eran necesarios. Las fábricas eran enormes, caras e inactivas. Los hombres que las poseían no estaban inactivos. Encontraron fertilizante. Encontraron infraestructura de red sintética. Descubrieron que vender a un agricultor una bolsa de nitrógeno cada temporada de siembra o facturar a un hogar por corriente cada mes era un modelo de ingresos sin techo y sin fecha de caducidad. Un agricultor que entendiera la recolección de corriente diferencial conectada a tierra no necesitaría un enganche a la red para sus aplicaciones de bajo consumo. Necesitaba una varilla, un cable y una tarde en el suelo adecuado. Esa nunca fue una tecnología que se probara y fracasara. Fue un flujo de ingresos del que se apartaron silenciosamente en favor de algo con un contador. Has visto esto toda tu vida y nunca has conectado los puntos. Un poste de valla clavado profundamente en tierra húmeda mantiene una carga estática que puedes sentir con la palma de la mano en una mañana seca. Ese leve cosquilleo que la mayoría de la gente descarta como imaginación. Un cable tendido entre dos metales diferentes enterrados en tierra húmeda moverá la aguja de un multímetro sin ninguna pila conectada a él. La antena de tu coche recibe una señal que no tiene transmisor a 100 millas. La ionosfera transmite constantemente, reflejándose contra la superficie de la Tierra, en un bucle que nunca ha dejado de funcionar. El planeta no es una roca pasiva e inerte esperando que le conectes un cable a una central eléctrica. La Tierra es la otra mitad de un circuito que ha estado funcionando desde antes de que existieran personas lo suficientemente inteligentes como para confundirse por él. Esto es lo que necesitas. Quiero ser sincero contigo sobre cada número. 2 picas de tierra recubiertas de cobre, de 2,5 metros cada una. Cuestan aproximadamente $4 cada una en cualquier tienda de suministros eléctricos, en cualquier tienda de agricultura, en cualquier gran superficie, con un pasillo de fontanería. $8 en total. Un carrete de cable de cobre aislado de calibre 16, mínimo 15 metros, que cuesta unos $4. Una bobina inductora de cerámica o ferrita, de las que se usan en circuitos de filtro de radio AM. Puedes sacar una de cualquier radio de transistores estropeada que tengas en un cajón de trastos, o pedir una en línea por menos de $1, si no tienes una radio estropeada para sacrificar. 2 pinzas de cocodrilo, que casi con total seguridad ya tienes. Un puente rectificador. 4 diodos en una sola carcasa.
Disponible en cualquier proveedor de componentes electrónicos por 60 centavos, a veces menos. Un pequeño banco de condensadores, 2 o 3 condensadores electrolíticos con una capacidad de 1000 microfaradios o superior, recuperados de una placa transformadora de un microondas antiguo que la mayoría de la gente tiene en un garaje o cobertizo, y que puedes comprar nuevos en una tienda de electrónica de excedentes por unos $3 si es que necesitas hacerlo. Un multímetro para medir la salida. Si no tienes uno, ve a por él inmediatamente porque lo necesitas para todo en tu vida. Y cuestan $8 en la tienda de herramientas de descuento. Para alguien que empieza desde cero absoluto, el total asciende a $15 y algo. Eso es todo, de verdad. Aquí está la única cosa que la mayoría de la gente hace mal cuando construye esto por primera vez. Clavan las 2 varillas en el suelo a la misma profundidad, en el mismo tipo de tierra, paralelas entre sí, a menos de 1,20 m de distancia, y luego se quedan ahí mirando un medidor que no marca nada y concluyen que toda la idea es una mentira que alguien inventó en Internet para hacerles perder la tarde. Lo que en realidad han hecho es construir un circuito perfectamente balanceado, sin ningún tipo de diferencia. 2 varillas con el mismo potencial electroquímico, situadas en el mismo medio mineral, a la misma distancia de la tabla de agua, se anulan mutuamente con la misma elegancia que 2 altavoces, reproduciendo un tono idéntico a un volumen idéntico en perfecta fase. Obtienes silencio, obtienes cero, te sientes como un tonto y vuelves a casa. Pero el sistema no falló, falló la colocación, el principio está intacto. Imagina 2 cubos de agua conectados en su base por un tubo, ambos sobre una mesa nivelada a la misma altura. Nada se mueve, el agua no tiene ninguna razón para ir en ninguna dirección. Levantas un cubo 20 centímetros y el agua corre inmediatamente hacia el más bajo. No necesita que se lo convenzan, no necesita un motor. La diferencia de altura hace todo el trabajo. La Tierra opera exactamente con esta lógica. Tiene gradientes de humedad, capas de concentración mineral, bandas de temperatura que cambian con la profundidad y la cercanía al agua superficial. Tu trabajo no es luchar contra esa variación ni pretender que no existe. Tu trabajo es encontrarla, medirla con tus botas y tus manos antes de coger una sola herramienta y luego colocar tus electrodos en los 2 extremos del gradiente más drástico que puedas localizar en tu propiedad. Elige el sitio antes de coger la varilla. ¿Quieres una ubicación donde la tierra cambie de carácter en un radio de 3 a 5 metros? Idealmente una zona húmeda cerca de un bajante, el sistema radicular de un árbol maduro, un punto bajo de drenaje estacional, o el lado sombreado de una estructura orientado al norte donde la humedad se queda atrapada, y una zona seca contrastante que sea más alta, más arenosa, más rocosa, o con orientación sur y quemada por el sol de la tarde. La diferencia electroquímica entre esos 2 puntos es tu fuente de voltaje, es el cubo elevado. Clava la primera varilla en la zona húmeda. Clávala a los 2,40 m si la tierra lo permite. Alquila un martillo de postes si estás trabajando en arcilla dura. O empapa bien el terreno la noche anterior y vuelve por la mañana cuando sea trabajable. Una varilla que se queda a 45 centímetros porque la tierra se resistió es una varilla que produce una fracción de lo que podría. La profundidad importa porque estás intentando alcanzar la zona de humedad constante, no la capa superficial que se seca por completo a media mañana y cambia de conductividad con cada nube que pasa. Cuando retires la mano de la varilla clavada y la tierra a su alrededor todavía esté fresca al tacto, todavía ligeramente oscura, estarás por debajo de la zona variable y habrás entrado en la estable. Clava la segunda varilla en la zona seca elevada. Misma profundidad objetivo. Quieres que la diferencia entre las 2 varillas, en contenido de humedad, saturación mineral y temperatura ambiente, sea tan amplia como el terreno te lo permita. Estas no son antenas buscando una señal desde arriba. Son electrodos sentados en 2 soluciones químicas diferentes. Una está en un medio de alta movilidad iónica. Una está en un medio de baja movilidad iónica. La corriente que resulta de ese desequilibrio fluye hacia el equilibrio de la misma manera que el agua fluye cuesta abajo. Tu circuito la intercepta en el camino. Pela ambos extremos de tu cable de cobre limpiamente. Aproximadamente 1,5 centímetros de aislamiento, retorcido firmemente para que ningún hilo quede suelto. Conecta cada varilla a un terminal de entrada de tu puente rectificador. El puente es el traductor entre lo que la tierra te da y lo que tu circuito puede usar. La tierra produce un potencial de corriente continua errático, inconsistente y de bajo voltaje que oscila en polaridad a medida que las condiciones cambian a lo largo del día. El puente toma eso y lo convierte en un flujo unidireccional, independientemente de la dirección en que la corriente decida correr en cualquier momento dado. Piensa en ello como una válvula antirretorno en una tubería de agua. El flujo puede venir de cualquier dirección, pero siempre sale por el mismo lado.
Conecta los terminales de salida del puente a tu banco de condensadores, positivo con positivo, negativo con negativo. Los condensadores están polarizados y no perdonan este detalle. Márcalos antes de trabajar si el etiquetado en la carcasa es tenue. Conecta las puntas de tu multímetro a través de los terminales de salida del banco de condensadores. Ajusta el medidor a voltaje de corriente continua, rango más bajo. Deberías ver movimiento en menos de 30 segundos de conexión en un buen sitio, con un diferencial claro. Lo que buscas en esta etapa no es un número en particular. Buscas cualquier deflexión, cualquier evidencia de que algo está sucediendo entre las dos varillas, que la Tierra está hablando al cable. Una lectura de 0,3 voltios no es un fracaso. Es una confirmación de que el diferencial existe, de que tus conexiones son mecánicamente sólidas y de que el puente está orientado correctamente. Si el medidor no marca nada después de 90 segundos de conexión, invierte los dos cables de las varillas que entran al puente. La polaridad local de la Tierra en tu sitio específico puede ser simplemente opuesta a lo que asumiste al conectar los cables. Ahora, pon la bobina de inducción en serie en el lado de entrada del circuito. Va entre una de las conexiones de las varillas y el terminal de entrada del puente. Este es el componente que la mayoría de los constructores primerizos se saltan por completo porque no lo entienden, o lo instalan mal porque lo conectan en paralelo en lugar de en serie. La bobina hace lo mismo que un transformador dentro de una toma de corriente. Suaviza, acondiciona y da forma a la señal entrante antes de que el rectificador y el banco de condensadores la vean, evitando que las microcorrientes oscilantes del diferencial de la Tierra simplemente reboten sin acumular ninguna carga neta. Si estás bobinando tu propia bobina en un núcleo de ferrita recuperado de una placa de radio, unas 20 vueltas apretadas son un buen punto de partida. 40 vueltas te dan más inductancia, una tasa de carga más lenta y una salida más limpia en sitios con un diferencial bajo. La diferencia en el voltaje de salida, medido entre una conexión directa y una conexión acondicionada por inductancia. En el mismo sitio, con las mismas posiciones de varilla y el mismo banco de condensadores, puede ser fácilmente de 2 a 3 veces la cifra bruta. La bobina no es opcional, es la diferencia entre un sistema que carga y un sistema que lo intenta. Una vez que tu banco de condensadores haya alcanzado una carga estable, es decir, la lectura de voltaje en tu multímetro, ha dejado de subir y se mantiene firme en su punto de equilibrio, sin subir, sin bajar, solo aguantando, estás listo para aplicarle una carga. Empieza con un solo LED blanco. Un LED consume aproximadamente 20 miliamperios a entre 2,5 y 3 voltios. Es la carga de prueba más pequeña y menos exigente que puedes elegir. Si tu sitio está produciendo suficiente diferencial, ese LED brillará. No como una linterna, no deslumbrante, un brillo suave, limpio y continuo. Sin parpadeo, sin batería, sin panel, sin conexión a nada en esta tierra excepto a las 2 varillas que clavaste en el suelo hace una hora. Pon una taza de agua en la tierra junto a la instalación, con el borde a nivel, sin perturbar la tierra a su alrededor. Aléjate, vuelve 20 minutos después. Si el LED sigue brillando con la misma quietud constante y la superficie del agua en la taza no se ha movido, tu sistema está en equilibrio estable. Está funcionando solo con el diferencial terrestre consistente, sin influencia de vibraciones externas. Esa es tu prueba inteligente. La taza de agua, no otro instrumento, no un registrador de datos, solo una taza de agua quieta y un LED al que no le importa si entiendes lo que está pasando. A partir de un solo LED, la escala se mueve de forma natural. Un LED se convierte en una tira de 4 LEDs que consume 80 miliamperios, iluminando un espacio de trabajo a nivel de banco sin sombra. Una tira se convierte en un pequeño circuito de iluminación de 12 voltios, con un convertidor elevador añadido entre la salida del condensador y la carga, lo que añade otros $3 a la construcción y abre la puerta a las luminarias estándar de 12 voltios. Un circuito de iluminación de 12 voltios, emparejado con una segunda instalación de varillas en una zona de diferencial separada en la misma propiedad, y un banco de condensadores modestamente más grande construido con condensadores de microondas recuperados, se convierte en suficiente salida sostenida para alimentar una luz con sensor de movimiento pasivo, una radio meteorológica de bajo consumo, una cámara de seguridad en modo de espera permanente, un pequeño ventilador funcionando durante las noches de verano. Esta aritmética no requiere optimismo, requiere conocimiento del terreno y paciencia. Una sola instalación de 2 varillas bien ubicada en suelo con diferenciación clara en un clima templado, digamos una esquina baja y húmeda, y una pendiente seca elevada a menos de 15 pies de distancia, producirá de manera fiable entre 0,5 y 1,5 voltios a niveles de corriente que van desde microamperios hasta miliamperios bajos.
dependiendo del contenido mineral del suelo y la humedad estacional. Eso es suficiente para iluminación LED y circuitos de sensores funcionando continuamente. Una vivienda con 3 instalaciones de este tipo, una cerca del cobertizo en el lado noroeste, otra a lo largo del perímetro del jardín donde se asienta el agua de drenaje y otra en la esquina baja de la propiedad donde se concentra el agua de lluvia, alimentando un banco de condensadores compartido a través de un controlador de carga básico aislado con diodo, puede suministrar todas sus necesidades de iluminación de bajo consumo y mantener sus dispositivos de comunicación y monitorización en un estado de carga de goteo pasivo permanente, sin comprar ni un solo vatio de energía de la red para esas aplicaciones. Nunca. Dobla los pares de varillas y duplicas aproximadamente la superficie de recolección sin duplicar la complejidad. El cableado sigue siendo el mismo. El controlador de carga se encarga de las entradas adicionales. 10 instalaciones distribuidas cuidadosamente a través de los gradientes de humedad naturales de una pequeña finca, siguiendo los contornos propios del terreno, colocando varillas donde la geografía de la tabla de agua ya crea diferencial, sin luchar contra el terreno, sino leyéndolo. Alimentarán colectivamente la placa de control de un refrigerador en modo de espera durante la noche. Mantendrán la iluminación perimetral encendida desde el anochecer hasta el amanecer, 7 noches a la semana sin entrada solar. Eliminarán el consumo parásito base, que representa aproximadamente el 60% del consumo mínimo medido de un hogar típico. 0 facturas por ese 60%. 0 infraestructura sirviendo ese 60%. 0 llamadas a nadie pidiendo permiso para alimentar tu propia propiedad por la noche. 0 facturas. 0 infraestructura. 0 pedirle permiso a nadie. Que quede algo claro desde el principio, sin rodeos y sin dramas. La corriente diferencial terrestre no te va a mover una secadora de ropa. Tampoco vas a alimentar una cocina eléctrica, un calentador de agua o una bomba para pozos. La corriente que se saca de la diferencia iónica geológica es, por naturaleza, de baja potencia. Proviene del lento movimiento electroquímico de un sistema planetario, no de una reacción de combustión o de una turbina girando a 3000 revoluciones por minuto. Cualquier aparato que consuma más de unos 50 vatios de forma continua agotará un banco de condensadores práctico más rápido de lo que la Tierra lo puede recargar, al menos a la escala de una instalación pequeña. Este sistema premia un cambio en tu forma de pensar sobre el consumo de energía, en lugar de intentar sustituir la corriente de la red por la terrestre de golpe. Cambia toda tu iluminación a LED. Reemplaza cada sensor que consuma mucha energía por su equivalente de bajo consumo. Alimenta toda tu monitorización, comunicaciones e iluminación de seguridad con el sistema terrestre. Guarda la red eléctrica o la energía solar para esos electrodomésticos grandes que realmente la necesitan. La instalación de corriente diferencial terrestre no es un reemplazo completo de la energía de la red. Es la eliminación permanente y gratuita de tu consumo base, de ese gasto fantasma. La iluminación, los sensores, la monitorización nocturna que funciona cada hora de cada día, incluso cuando crees que la casa está apagada. Esa carga, separada de tu factura por completo, es lo que realmente cambia el mes a fin de mes. Hay una habitación debajo del complejo de templos de Karnak, donde el suelo está cubierto de láminas de cobre martillado y las paredes son de caliza pulida. Los guías pasan de largo con los grupos sin detenerse. La mayoría de los estudios publicados la catalogan como infraestructura ceremonial o de drenaje. Los sacerdotes que usaron esa sala entendieron algo sobre lo que se mueve a través de la caliza húmeda hacia la piedra seca durante la noche, algo que no necesitaba fuego, no producía humo y funcionaba con más estabilidad en las horas previas al amanecer, cuando el nivel freático del Nilo estaba en su punto más alto del día y la arena superficial estaba más fría. Esa diferencia todavía existe. La caliza sigue ahí. El cobre está corroído, pero está presente. Los iones del limo del Nilo siguen a la deriva en la misma dirección en la que siempre han ido. Lo que acabas de construir es la misma conclusión a la que ellos llegaron, con un puente rectificador y un rollo de cable de la ferretería de la granja. No sé qué te trajo hasta aquí. No importa, funciona de cualquier manera.